Diga el nuevo pacto. Tengo que explicar algo para que usted entienda desde dónde voy a ministrar esto. Por ahí alguno dirá, el apóstol critica ciertos movimientos. No, hermano, en todo caso es una autocrítica. ¿Sí? Voy a hablar acerca de algunas debilidades que puede tener el movimiento evangélico del que formamos parte, pero no es una crítica hacia otros, en todo caso, como es una autocrítica. ¿Sí? Me toca presidir el grupo de iglesias evangélicas del departamento y demás. No estoy hablando de otros, estoy hablando de lo nuestro. ¿Se entiende? A veces es una excepción, acá no sucede muy seguido, pero sucede con nuestros hermanos. Y lo que es de nuestros hermanos es lo nuestro también. Porque nosotros estamos para edificar, para bendecir y para elevar. ¿Me está entendiendo? Diga por favor nuevo pacto. Diga por favor nuevo pacto. Yo creo en el nombre de Jesús que el Señor cargó en mi corazón esta palabra para elevar tu fe, para poner un fundamento nuevo, más elevado que el anterior. En algunos casos, más elevado que el anterior. Tal vez el anterior tiene que ver con mezcla, porque la debilidad de nuestro movimiento en la tierra, estoy hablando del movimiento evangélico, tiene que ver con la mezcla que se hace entre cosas que están claramente separadas en la Escritura. Claramente separadas en la Escritura. La mezcla que se hace entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Diga antiguo pacto. Diga nuevo pacto. Son dos cosas diferentes. Y cada uno tiene su lugar y propósito para un tiempo determinado de Dios. Pero este tiempo es el tiempo del nuevo pacto. Y nosotros tenemos que aprender a fundamentar nuestra vida, nuestras decisiones y nuestra fe en el nuevo pacto. Cuando Jesús en la cena del Señor dice, levantando la copa, esta es la copa, la sangre del nuevo pacto que por vosotros es derramada, está hablando de un nuevo tiempo. Porque si hay un nuevo pacto es porque hubo un antiguo pacto. Es más, cuando usted agarra la Escritura, está dividido en dos partes. ¿Cómo dice? Antiguo Testamento. Antiguo Testamento o Antiguo Pacto. Y Nuevo Testamento o Nuevo Pacto. Pero el Nuevo Testamento no empieza con el nacimiento de Jesús. El Nuevo Testamento escrito sí. Pero el nuevo tiempo empieza con la muerte y resurrección de Cristo. ¿Está claro? Porque lo que abre la vigencia absoluta del nuevo pacto es el sacrificio y la pasión de Cristo. Diga conmigo nuevo pacto. Entonces, como por ahí no hay gran entendimiento, gran discernimiento, manejo de estas cosas, no se discriminan los tiempos en la Escritura y una palabra de acá y otra palabra de allá es lo mismo para muchos de nosotros porque no aprendimos a discernir que estamos en un tiempo especial, en un tiempo glorioso, en un tiempo lleno del conocimiento de la persona de Cristo, donde Cristo, su esencia, está al alcance nuestro. Está al alcance nuestro. Pero todavía nos movemos bajo niveles de revelación que pertenecen al antiguo pacto. Y traemos el antiguo pacto a nuestro presente. Y con él traemos costumbres religiosas. Miren, hay tres tipos de congregaciones en nuestro movimiento. Hay congregaciones que están atrasadas. Diga conmigo, atrasado. La iglesia es la manifestación del Cristo presente. Porque ¿dónde está Cristo? ¿A dónde se puede ver a Cristo? Pensé que en una estampita. No. ¿A dónde se puede ver a Cristo? En nosotros, en nuestras acciones, en nuestro carácter. Ahí es donde se puede ver a Cristo. En nuestra conducta, en nuestras decisiones. Ahí es donde se puede ver a Cristo. Y hoy estamos exhibiendo a través de la iglesia es el agente de revelación de la persona de Cristo, exhibiendo a través de la iglesia la persona de Cristo. Un nuevo tiempo, un nuevo pacto. Diga conmigo,
el nuevo pacto. Levante la mano derecha y diga el nuevo pacto. De eso se trata el pensamiento de Dios. Hay iglesias de esta noche, hay iglesias que están viviendo atrasados porque han mezclado el antiguo y el nuevo pacto. Y han traído cosas del antiguo pacto. Han traído costumbres que tenían que ver específicamente con Israel. Sí, y lo han metido a la iglesia. Usamos en la esfera cristiana símbolos que tienen que ver, por ejemplo, con Israel, cuando en realidad son bíblicos, pero son para el antiguo pacto, ¿sí? No para el nuevo, no para el nuevo. Y entonces empiezan las mezclas. Hay iglesias actualizadas que creen que la iglesia tiene que tomar la forma del mundo para poder llegar al mundo. Y eso es en parte, es así de manera estratégica, pero no es así en esencia. Nosotros no nos tenemos que hacer como el mundo. ¿Se entiende? Tenemos que poner el evangelio en el vocabulario que el mundo lo entienda, pero no hacernos como el mundo. ¿Me explico? Ahora, estas iglesias, las otras son atrasadas. Estas iglesias son iglesias actualizadas. Pero Dios está moviendo a una nueva generación de congregaciones que se mueven bajo una revelación del nuevo pacto. Y estas iglesias pretendemos ser iglesias adelantadas. Diga conmigo, adelantados. El adelantado, o como dice la Escritura, el pionero, diga conmigo pionero, va a ser cuestionado. Entonces, mi hermano, si estás en esta casa, poner una mano en el hombro que estás al lado, te vas a tener que aguantar el calor. Y no digo del ambiente porque tenemos aire acondicionado, digo el calor del tiquiti, 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 ti, del comentario. El comentario que pesa no es el comentario de los ajenos, es el comentario de nuestros hermanos, ¿sí o no? Por no entender determinadas cuestiones que tienen que ver con moverse en una dimensión de revelación del nuevo pacto y adelantarse a los tiempos que estamos viviendo. ¿Para qué? Para poder adelantar la iglesia, para que la iglesia llegue primero, para que la iglesia vuelva a ser lo que fue siglos atrás. Escúcheme, por favor, y esto no es atraso. Hace siglos atrás la iglesia pensaba la sociedad. Hoy día la iglesia va detrás de la sociedad. Hace siglos atrás el reducto de la educación en el mundo era la iglesia. Hace siglos atrás el reducto de los principios morales y valores era la iglesia. El reducto de donde salieron los principales científicos, inventores, escuche, de grandes adelantos tecnológicos, ¿sabe cuál era? Era la iglesia. Pero hoy la iglesia corre detrás. ¿Me está entendiendo? Entonces necesitamos recuperar la imagen, el diseño de lo que Dios creó para que nosotros seamos como iglesia, como su cuerpo, y volver a estar a la cabeza de todas las cosas. Porque dice Efesios capítulo 1 que Él dio por cabeza de todo lo que está en el cielo y en la tierra a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de todo aquel que lo llena en todos. Recuperemos esa posición, pero para eso necesitamos recuperar el entendimiento del nuevo pacto. Mira a la persona que tenés al lado y decile: mi fe está fundamentada no en la religión, no en los dogmas humanos, está fundamentada en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Hebreos capítulo 12. El autor a los Hebreos, muy posiblemente el apóstol Pablo, va a usar una figura para que todos entendamos. Mire, le va a hablar a judíos, a creyentes
de nacionalidad hebrea, para que aprendan a discriminar, para que entiendan de que el tiempo del antiguo pacto ya pasó. Mire, y va a usar la figura de dos montañas, dos montes. Y desde el verso 18, el apóstol, posiblemente Pablo, va a decir así. Escuche, por favor. 12, capítulo 12 de la carta a los Hebreos, verso 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Está haciendo alusión a un monte, el monte Sinaí. El monte donde después de rescatar al pueblo israelita de Egipto, lo lleva al pie del monte para darle a Moisés, en la cima del monte, la ley hebrea de los judíos. Este monte representa el antiguo pacto, el acuerdo original entre Dios y los hombres. Pero no es el monte al que nos acercamos ahora. Ya no hay una voz que espanta, ya no hay un territorio que si lo pisamos seremos traspasados, muertos. Ya no hay. Porque la ley entregada a Moisés en ese lugar tenía como objeto mostrar que todos los hombres estábamos reprobados por Dios. Dice la Escritura de esta manera: sino que os habéis acercado al monte Sión. Diga segunda montaña. Hay una montaña, es el monte Sinaí, que representa el antiguo pacto. Pero hay una segunda montaña, diga monte Sión, que no tiene nada que ver con el antiguo pacto. Observe, por favor. Dice la Escritura así: a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, no la terrenal, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, de nuevo, verso 24, a Jesús, el autor del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Quién es Jesús? ¿El autor de qué? Del nuevo pacto, puesto en vigencia a través de su muerte y de su resurrección. Levante la mano derecha y diga: mi fe es una fe fundamentada en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Entonces no todas las palabras que hay en la Escritura son iguales. Dios te puede hablar a través de cualquier palabra, pero no todas son iguales. Tengo que pararme desde mi fe del nuevo pacto para poder entender la Escritura y poder tomar dirección para mi vida. Vamos a ver 4 contrastes entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Primer contraste. Hay un contraste de presencia. Diga presencia. Diga presencia. En el antiguo pacto la presencia de Dios estaba en un lugar geográfico. ¿Está entendiendo? En el antiguo pacto la presencia de Dios estaba en un lugar geográfico. Estaba en el Edén, cuando Él descendía y caminaba con Adán y Eva. Estaba cuando Jacob puso la piedra y soñó, ¿sí? Estaba en ese lugar Betel, porque Jacob se despierta y después de ver esa escalera donde ángeles subían y descendían del cielo, dijo: ciertamente esta es casa de Dios.
Dios está acá y yo no lo sabía. En el antiguo pacto, la presencia era un lugar geográfico. En los tiempos de Jesús, que vino en medio de los tiempos, todavía el pueblo judío entendía que la presencia era un lugar geográfico. ¿Era el templo de los judíos o era el tabernáculo en el desierto? La presencia era un lugar geográfico. Pero Jesús, mirando el templo, capítulo 2 del Evangelio de Juan, verso 19, dijo: destruyan este templo. Era el templo que había edificado Herodes, y yo en 3 días lo reedifico. La presencia de Dios ya no estaba en un lugar geográfico. La presencia de Dios se movía en el corazón del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Y así iba a ser con nosotros, hermanos. La presencia de Dios no habita en un lugar geográfico. Hermoso ir a Tierra Santa para entender la cultura y los lugares, pero Dios no habita en aquel lugar. ¿Dónde habita Dios? Póngase la mano en la cabeza y diga: en mi vida. Primer contraste: en el antiguo pacto, la presencia era una cuestión geográfica. En el nuevo pacto, la presencia va a donde usted va, a donde yo voy. Cuando Moisés en el desierto hace una oración, por eso nuestros púlpitos están llenos de antiguo pacto, sin discernir lo que decimos. Cuando Moisés está en el desierto y le dice: Señor, si tu presencia no va conmigo, entonces no nos movemos de acá. Hoy no es posible, mi hermano. ¿Por qué no es posible hoy? Es lindo, es romántico lo que dice Moisés, pero la verdad es que la presencia de Dios siempre va a ir a donde vos vas. Por eso cuida tus pies, por eso cuida tus pasos, por eso cuida tus decisiones, porque la presencia de Dios siempre va a ir a donde vos vas. En el antiguo pacto, la presencia de Dios era algo que venía sobre una persona. Por eso dice la Escritura que cuando Sansón recuperó sus fuerzas es porque el Espíritu del Señor vino sobre Sansón, ¿sí? Pero también se retiraba de una persona. Por eso David en el Salmo 51 dice: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque vivía en el antiguo pacto, en la vigencia de un pacto condicional. Antiguo pacto. No es posible que Dios quite de tu vida y de mi vida al Espíritu Santo. Podemos entristecerlo, podemos apagar. Por eso Pablo dice: no entristezcáis al Espíritu, no apaguéis al Espíritu, pero no perderás jamás el anticipo de tu herencia, que es para todos los hijos. ¿Habrá algún hijo acá? Que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces diga: pongo mi fe en el nuevo pacto y dejo las mezclas. En el antiguo pacto la presencia era algo externo. Por eso los cánticos graduales en el libro de los Salmos eran ir cantando hasta llegar a un lugar. Y hoy todavía en muchas de nuestras iglesias se dice: tenemos que entrar a la presencia de Dios. Mi hermano, nosotros no entramos a la presencia, nosotros vivimos en la presencia. ¿Podés ser consciente o no? ¿Habrá algún inconsciente acá? Bueno, ¿podemos ser más conscientes o no? Pero nosotros, vos y yo, vivimos en la presencia de Dios. En el antiguo pacto, la presencia era algo externo. Se iba a un lugar. En el nuevo pacto, la presencia es interna. ¿O ignoráis que sois templo del Espíritu de Dios y que no sois vuestros, sino de Dios?
Glorificad pues a Dios en vuestros corazones, en vuestros cuerpos. ¿De quién es tu cuerpo? Es templo de Dios. ¿Dónde está la presencia? En tu interior. Esto es una ilustración, un altar, una congregación, un lugar. Es una ilustración de lo que sucede adentro. En tu vida y en mi vida hay un altar que tiene que ser el altar de la reconciliación, el altar de la ofrenda, el altar del sacrificio, el altar de la consagración, el altar de la palabra. ¿Eso dónde está? Adentro nuestro. ¿A dónde está? Adentro nuestro. Diga, mi fe es una fe fundada en el nuevo pacto. En el nuevo pacto. Entonces, cuando alguien venga a decirte, pero si te portás mal, no te vas a portar mal porque querés glorificar a tu dueño, a tu papá. Pero si alguien se portara mal, Dios es tremendamente misericordioso para sacarlo de ese lugar, para que no lo vuelvas a hacer más. ¿Me estás escuchando? Tremendo amor y misericordia de Dios. En el nuevo pacto, los pecados fueron terminados. En el antiguo pacto, los pecados son cuentas pendientes. En el nuevo pacto, los pecados tienen un efecto temporal. En el antiguo pacto tienen un efecto permanente los pecados. En el nuevo pacto tienen un efecto temporal, una consecuencia por los errores de la vida. Pero bajo ninguna manera una condenación. Porque Cristo Jesús murió y ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, verso 1. Diga presencia. Hay una diferencia fundamental entre el antiguo y el nuevo pacto. Así como hay una diferencia la misma entre la religión y la espiritualidad. Religión es una expresión de fe externa, basada en lo externo, en los pareceres. Espiritualidad es una convicción interna, es vida interior, que se va a reflejar y se va a manifestar, pero empieza adentro nuestro. Está basada en el ser, no en el parecer. Está basada en el ser. En segundo contraste entre el antiguo y el nuevo pacto. El segundo contraste es revelación. ¿Cuál es el segundo? El primero, presencia. Presencia. El tesoro de la iglesia es Cristo Jesús, la presencia de Él en nosotros. Porque tenemos este tesoro en vasos de barro para que la gloria de la excelencia no sea nuestra, sino de Dios. ¿Sí? Sino de Dios. La presencia. En segundo lugar, ya no la presencia, sino la revelación. Algo fundamental para la iglesia. La iglesia es el agente de revelación de Cristo. Cristo está siendo revelado al mundo hoy día a partir de la iglesia. Lo que el mundo ve de Dios y de Cristo lo ve a través de la iglesia. Pero en el antiguo pacto había una escasez de revelación. ¿Por qué había una escasez de revelación? Porque el antiguo pacto lo podemos comparar a la noche. ¿A qué? A la noche. ¿A qué podemos comparar el antiguo pacto? A la noche. A la noche donde se necesitaba una luz para alumbrar un camino. Entonces David, que tenía entendimiento de que en medio de la noche se necesitaba una luz, él dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Porque cuando usted necesita una luz, cuando se mueve de noche. En el antiguo pacto, cuando venía una palabra, la palabra era algo tremendamente estimado porque había escasez de palabra. Y las palabras orientadas, soltadas por Dios a hombres bajo la revelación del espíritu profético, lea Primera de Pedro capítulo 1 en su casa,
Ellos mismos deseaban entender, pero no entendían, porque no era para ellos, sino para nosotros lo que les era revelado. Eso dice 1 de Pedro, capítulo 1, acerca de la palabra profética. Había escasez en el antiguo pacto de la palabra. Entonces, cuando alguien tenía una palabra, se movía en la dirección de esa palabra. Era un titán, un héroe de la fe. Recuerde a Abraham. Vete de tu tierra y de tu parentela. Fueron un puñadito de veces que Dios le habló a Abraham. Te hago una pregunta, mi hermano. ¿Cuántas veces te habló Dios a vos? Ay, Jesús. Me siento un privilegiado. Dios habló a Abraham, padre de la fe, un puñadito de veces. Pero Dios te habla a vos y a mí, ¿cuánto? Todos los días, cuando vos disponés tu corazón para oír la voz de Dios. Porque ya no estamos de noche, ya estamos de día. Porque el lucero de la mañana vino. Cristo Jesús vino en medio de los tiempos para encender la luz hasta que el día es perfecto. Y estamos caminando en la luz del día del nuevo pacto, donde las cosas fueron redimidas por Cristo Jesús, fueron compradas por Cristo Jesús. Pero claro, hay alguno que está pensando que todavía anda de noche, atienta y necesita una palabra y la palabra escasea. Y no te das cuenta que la palabra no escasea porque este es un tiempo de gran revelación y de mucha palabra. Tanto que el pueblo de Dios ha llegado a menospreciar, Señor, Padre mío, perdón, la revelación y la palabra. Pero Él no va a ser como con Israel, retirar su palabra. Él va a aumentar la luz. Hasta que una de dos. O vos por tu espíritu, o yo por mi espíritu religioso, que nos gobierna y nos envilece, perdamos la vista, el apóstol Pablo camino a Damasco. O andemos en la luz del día permanentemente. Diga, la palabra abunda porque vivimos de día. En el nuevo pacto vivimos de día. El sol de justicia está en el firmamento de Dios. No hay oscuridad. Por eso cuando yo decido ir a la oscuridad, me tengo que encerrar en un pozo o en una caverna, porque hay gran luz de Dios en mi entorno. Hay gran luz de Dios en mi entorno. Antes, cuando un profeta tenía una palabra, se paraba y decía, así dice el Señor. Y la palabra por lo general era una palabra de juicio. ¿Sí? Y hoy día, como no hay mezcla entre el antiguo pacto y el nuevo pacto en nuestras congregaciones todavía, creemos que los profetas van a ser igual. Y va a venir el profeta y te va a decir, así dice el Señor. Si no te arrepentís de tu pecado, Dios te va a raer de la tierra y estas maldiciones te van a venir. A veces y hay profetas que ministran bajo ese espíritu profético. Un espíritu de juicio, diga antiguo pacto. Cuando nosotros descubramos la dimensión profética del nuevo pacto, amaremos a nuestros profetas que nos hablan la palabra directiva de Dios. Porque ellos están para edificación, ellos están para consolación y ellos están para corrección. Ese es el espíritu profético en el nuevo pacto. Cuando Pablo y Bernabé, bajo un espíritu apostólico y profético, llegan a Antioquía, los hermanos le amaban. No se le andaban escondiendo. Porque uno vaya a hacer que me saque los trapitos al sol. Porque la corrección en el nuevo pacto es amor. ¿Cómo es? Es amor. Se da desde el amor, no desde el juicio. No es para destrucción, es para salvación.
Diga, mezcla. La mezcla atrasa. El nuevo pacto adelanta. ¿Cuánta palabra hay en el mundo hoy? El problema no es que falta palabra, el problema es que sobra mezcla. Nuestros púlpitos están llenos de Antiguo Testamento. Y no es que hay que desechar el Antiguo Testamento, mi hermano. Recito Romanos capítulo 15, verso 4, que dice, las cosas que antes se escribieron para nuestra enseñanza y ejemplo se escribieron. ¿Sí? ¿Y cuáles son las cosas que antes se escribieron? El Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto. Sirve, hermanos, para entender a Dios y entender los procesos de Dios y ver cómo Dios trató en otro tiempo. Y hay gente que todavía está esperando y mirando a Israel como reloj de Dios. Mire, mi hermano, esto es porque hay mezcla con el Antiguo Pacto. Cuando el apóstol Pedro, israelita, habla de la iglesia, dice, mas vosotros sois nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿De quién habla? ¿De Israel? De la iglesia. Vosotros sois, no de Israel. Y nosotros seguimos cantando canciones que Jesús es el santo de Israel. Sí, nació en Israel. Pero en el nuevo pacto, la territorialidad del nuevo pacto no es Israel. La territorialidad del nuevo pacto son las naciones de la tierra. Tercer contraste. El primero dijimos presencia. En el antiguo pacto era una presencia externa. En el nuevo pacto es interna. Segunda diferencia, revelación. En el antiguo pacto era de noche. En el nuevo pacto es de día. Hay gran luz. Hay una palabra cada vez que vos decidas tomarla. Por eso la palabra es pan de todos los días para nosotros. Y la palabra no escasea. En tercer lugar, diga fruto. El fruto también es un contraste. Porque el terreno del antiguo pacto era un gran desierto. Porque estaba bajo autoridad y jurisdicción toda la tierra. ¿De quién? Del príncipe de este mundo. Pero en el nuevo pacto, cuando Jesús muere y resucita, hay un nuevo redentor. Hay un redentor. Hay alguien que redime del dominio del diablo. Ese es Cristo Jesús. Entonces la tierra entera está bajo dominio ¿de quién? Bajo dominio de Cristo, su verdadero dueño, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso vos y yo, lo único que tenemos que hacer es llegar a un territorio y proclamar el Evangelio. Porque no hay ya más ninguna autoridad territorial de los demonios. Los demonios se tienen que ir. Se tienen que ir. ¿Qué dijo el Señor? ¿Qué tenemos que hacer? Benditos son los que anuncian las buenas nuevas de salvación. Benditos los pies de los que le dicen a Sión, reino de Dios. Jehová, vuestro Dios, reina. Diga fruto. En el antiguo pacto era todo un desierto. No era legal que lo de Dios prenda y se desarrolle. Entonces era un desierto. En el nuevo pacto el que no es legal es el diablo. Porque hubo un cambio de dueño. Ahora hay un redentor, alguien que compró por medio de su sangre las personas, los territorios o las naciones, a una esposa, a su iglesia. No tengo tiempo de explicar redención. Y aún redimió el tiempo. Entonces en el nuevo pacto, a nivel de fruto, todo es un jardín. ¿Cómo es? Jesús
parado en los efectos del antiguo pacto, dice en Isaías capítulo 53, vio el fruto de su aflicción. Diga conmigo, fruto. Y quedó satisfecho. Jesús vio en el tiempo del nuevo pacto, que era un jardín donde cientos y miles, por su fe en la persona de Cristo, pasan de muerte a vida, cambian de dueño. Aquellos que se sienten estar en un desierto, te quiero decir, pasá al modo nuevo pacto. Va a haber fruto en tu vida. Va a haber fruto en tu vida. Va a haber fruto en tu vida cuando vos vivas bajo la revelación del nuevo pacto y dejes la mezcla. En cuarto lugar, el último contraste que vamos a ver entre el antiguo pacto y el nuevo pacto es el servicio. Mucha gente no quiere servir a Dios. Mucha gente no quiere servir a Dios porque se mueve bajo una idea del antiguo pacto. ¿Cómo es la idea del antiguo pacto para servir a Dios? El siervo de Dios es un esclavo. Y usamos en nuestras congregaciones la expresión siervo de Dios, que no está mal. En el Nuevo Testamento, esa palabra siervo la mayoría de las veces significa esclavo por amor. Esclavo por amor. No conozco nada más liberador que el amor. Esclavo por amor. Voluntario, un esclavo voluntario. Mucha gente no quiere servir a Dios porque dice que es de gran carga, que es de gran sacrificio. Y esto era así en el Antiguo Testamento, porque los que servían a Dios apenas lo conocían. Apenas tenían alguna palabra. Apenas podían seguir un nivel mínimo de revelación de la persona de Dios. Y era un servicio de esclavos. ¿Cómo es en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, ahora son los hijos los que sirven. ¿Quién sirve? Los hijos. Antes de mandarme a servir, Él se me revela como hijo. Pregunta, el papá, ¿a quién le tiene más confianza? ¿A los siervos o a los hijos? Aunque hay cada hijo, hermano. Habemos cada hijo. Diga, mi servicio es el servicio de un hijo, no el de un esclavo. ¿Cuál es la diferencia entre un hijo y un esclavo? El esclavo sirve de lo que le pertenece a su señor. El siervo sirve de lo que le pertenece a su señor. El hijo, vos y yo, servimos de lo que es nuestro por herencia. Sirvo a Dios porque mi dimensión de hijo, mi estatus de hijo se me reveló. Y no se me reveló que soy pastor, que hay alguno apóstol, que hay alguno profeta, que hay alguno maestro, que hay alguno... No, se me reveló mi condición de hijo. Siempre hijo será superior a pastor, a maestro, a profeta, a evangelista, a apóstol. Siempre mi condición de hijo será superior. A veces me dicen, apóstol, yo necesito que usted me ministre como apóstol. Bueno, pero la verdad es que a vos te conviene que yo te ministre como hijo. ¿Me estás siguiendo? ¿Me estás siguiendo? Diga, hijo es el más grande de todos los títulos que nosotros podemos tener. ¿Y sabes por qué podemos ser hijos? Por el nuevo pacto. A través de la sangre de Cristo, vos y yo tenemos filiación. Cambia nuestra condición de esclavos, de siervos, a libres, a hijos, para servir a los demás de lo que es nuestro y nos pertenece.
Yo te digo, mi hermano, no te quedes sin servir a Dios. No te quedes sin servir a Dios. En el nombre de Jesús, cuando tu condición de hijo se te revela, hay un ejército de gente que se alinea y se mueve en el servicio a Dios. Y yo no sé cuál es tu deseo de servir a Dios, ¿sí? Pero lo que Dios pone en tu corazón, realízalo. Porque vos sos hijo y estás en la casa para servir como un hijo. Capítulo 8 de la carta a los Hebreos. Verso 1 al verso 13. Le está hablando ahí a judíos. Nosotros somos gentiles. Étnicamente, racialmente somos gentiles. No somos judíos. Puede haber algún judío entre nosotros, ¿sí? Pero ahí le está hablando a judíos que tenían imperiosamente en el primer siglo que cambiar la mentalidad de antiguo pacto a nuevo pacto. Entonces en el capítulo 8 les va a decir así. Del verso 1 voy a leer. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, aún habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, lo cual sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se lo advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Verso 6, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto. Diga conmigo, el nuevo pacto es un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo, porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Le está hablando a los israelitas, hoy nosotros no somos israelitas. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo y ni ninguno a su hermano diciendo, conoce al Señor, porque todos, ¿cuántos? Todos, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Mi hermano, levantá la mano derecha y decí, yo constituyo mi fe, yo muevo mi fe a una fe del nuevo pacto, a una fe actualizada, a una fe de presencia, a una fe de poder, a una fe de palabra, a una fe de convicciones profundas. Muevo mi fe a una fe del nuevo pacto. Abandono la mezcla, abandono los cambios, la tergiversación de la doctrina cristiana, mezclada, rebajada y diluida con cosas que no tienen vigencia. En el nombre de Jesús. Amén. Alguien dice, apóstol, pero ¿y cuál es la parte práctica?
La parte práctica es tu vida, mi hermano. La parte práctica es tu vida. La parte práctica es sostener tu matrimonio en la dimensión del nuevo pacto. La parte práctica es sostener tus finanzas en la dimensión del nuevo pacto. La parte práctica es sostener tu ministerio en la dimensión del nuevo pacto. Tu vida de consagración en la dimensión del nuevo pacto. Nos ponemos de pie, mi hermano. Padre del cielo, te rogamos ser un instrumento de sanidad para nuestro movimiento en la tierra. Ser un movimiento de entendimiento, Padre de luz, para la iglesia cristiana en la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, consagramos cada uno de estos vasos fundamentados en el sacrificio de Cristo, en el nuevo pacto, Señor, para hacer luz a las naciones, para hacer luz en la iglesia. Bendecimos, amamos a la iglesia, que es tu esposa, Señor, de la que somos parte, que es tu cuerpo, de la que somos parte. Y te pedimos, Padre, que un profundo espíritu de revelación y de conocimiento de tu persona venga, Señor, sobre cada ministro, Señor, en esta ciudad, en esta provincia, en este país, en esta tierra. Pero, Padre, atesoramos tu palabra, atesoramos tu presencia, Señor, y la disfrutamos y nos fundimos en ella, sabiendo que el máximo nivel de realidad en nuestra vida es esa presencia que nos inunda, es ese Señor que todo lo llena en todos, que está llenando mi vida ahora, que está haciendo brotar un río de mi interior, que todo lo que ese río toca es vivificado en el nombre de Jesús, que todo lo que tocan mis manos como una extensión de aquel río recibe la vida de Dios, que todos los sistemas en que estamos interviniendo, Señor, reciben el testimonio de Cristo, que todo se somete y se sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. Padre del cielo, que el invisible se hace visible a partir de una iglesia gloriosa, consagrada, poderosa, bajo la revelación de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.